Bien, hoy tenemos un poco más de tecnología. Estuve hablando ya varias veces acerca de la voz de Dios, el poder de Dios, su obediencia a su voz. Y quería seguir hoy con ese tema y agregar un poco más en cuanto a lo que significa. Vamos a estar hablando hoy acerca de la obediencia basada en la gracia de Dios. La pasada hablamos bastante de la gracia de Dios en cuanto a los dones, pero pensé que a lo mejor para algunos es nueva la idea de lo que es la gracia. Así que vamos a hablar de eso hoy, justamente. Vimos la pasada que la voz de Dios se escucha en su palabra. En Hebreos dice que Dios en los últimos tiempos habló por su Hijo. En Hebreos dice, el Espíritu Santo dice, hoy si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Hoy está al principio de la oración en griego, está enfatizado, lo vimos. Vimos cuántas veces aparece hoy en Hebreos, 3, 4 veces, en el 4 también. Y finaliza esa parte de Hebreos diciendo que la palabra de Dios tiene vida y poder, o sea, es algo que vive hoy. Cuando dice que tiene poder, es algo que es eficaz. La palabra eficaz en la Biblia significa algo que tiene un poder más allá de lo humano, algo que es sobrenatural. Y es una palabra que realmente no se traduce con la riqueza que tiene. Y vamos a ver que 3 veces, como esta palabra aparece hoy, con respecto al poder de Dios. En cuanto a la palabra de Dios, tiene vida y poder y llega a lo más profundo del ser, somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos su voz, estamos escuchando, viendo nosotros como Dios nos ve. Tiene ese poder sobrenatural de revelarnos a nosotros como Dios nos ve y como nos juzga. Y también en el Evangelio, como Dios nos salva. Después, No, todavía no. La vez pasada hablamos de la obediencia a la voz de Dios, diciendo que en Efesios sobre todo, vimos que cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto está en 1 Pedro 4:10. Y acá esta orden es para cada uno, vimos. O sea, cada persona ha recibido la gracia de Dios en la forma de un don. La palabra don es charisma, es una forma de la gracia que es charis. Entonces, si leemos este pasaje en griego, si cada uno ponga a servicio de los demás el charisma que ha recibido como buenos administradores de la multiforme charis de Dios. Vimos que el cristiano no es dueño del don, sino un administrador. Un administrador es uno que es responsable de lo que le da otro. La gracia le pertenece a Dios y Él la da a otras personas. Y también este pasaje nos enseña que la forma de gracia que recibimos es para servir a los demás. La gracia que recibimos de Dios es para servir. Vimos en Efesios 3, 1 a 13, Efesios 4, 7 a 18, esta idea nuevamente. En Efesios 3, Pablo habla de cómo Él ha sido dado la gracia. La gracia ha sido dado a Él para que Él ocupe la función de apóstol. Eso está en Efesios 3, 1 al 13. Y dice que la función del apóstol que Él recibió por gracia es de dar a conocer el misterio de Dios. Entonces, la función del apóstol y del profeta en la iglesia es dar a conocer el Evangelio. Es su función. Después vimos en Efesios 4, 7 al 18, que a cada uno le ha sido dado la gracia. Entonces, que esa gracia de Dios ha sido dada a cada persona, así como vimos en 1 Pedro 4, 10, todos recibimos la gracia como un don para el servicio.
Esto es lo que vimos en Efesios 3, sobre todo Dios le dio a Pablo la gracia, el don de ser apóstol. El don del apóstol o profeta es revelar el misterio de Dios, el Evangelio, las incontables riquezas de Dios disponibles en Cristo para todas las naciones. Eso es lo que sería el Evangelio. Después en Efesios 4:7 dice, a cada uno le ha dado la gracia, el don. A algunos le dio la gracia de revelar el Evangelio, que serían los apóstoles y profetas. Y a otros la gracia de enseñarlo, que es lo que hace el evangelista, el pastor y el maestro, con la finalidad de preparar a los santos para el servicio. Se recalca otra vez que los dones son para servir. Entonces, Efesios 4:7, sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Efesios 4:7. Si uno lee ese párrafo y termina en el 4:16, cuando habla de cómo se da a conocer el Evangelio y habla de Cristo como la plenitud de la fe, de conocer a Cristo, dice, de parte de Él, de parte de Cristo, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Acá hay dos ideas que se repiten, o tres en realidad que se repiten. Uno es que cada uno recibe la gracia. Y al final lo que dice es que la actividad proporcionada a cada uno de los miembros, o sea, cada uno de los miembros recibe una forma de la gracia para poder servir. Después, entonces, con el comienzo y al final está la idea de que cada uno ha recibido algo. También la palabra medida se refleja al final en el 4:16 con la idea de algo proporcionada. O sea, se proporciona cierta forma de obrar a cada uno. Eso es la gracia que Dios ha dado. La palabra actividad es otra vez esa palabra que significa actividad sobrenatural, más allá de lo humano. O sea, la gracia obrando en cada miembro que Cristo ha proporcionado según la medida que da a cada uno, es algo que es Cristo obrando en la persona. No es solamente uno obrando por sus propios medios. Y es muy importante recalcar eso, que cuando uno está sirviendo, muchas veces piensa, yo estoy sirviendo por mi fuerza. No, no es así. Uno está recibiendo con Jesús, con la gracia de Dios, y es algo que Dios ha dado a cada uno, lo ha proporcionado, como dice en esta expresión. Pero también lo que vemos acá en Efesios 4 es que depende de que cada persona actúa según la gracia que ha recibido en forma unida con los demás para que el cuerpo crezca. No. Me perdí. No. Bien. Si a cada uno le ha sido dado la gracia conforme a la medida de Cristo, ¿qué es la gracia? Ahí es donde un poco dejamos la pasada, porque es una cosa decir que la gracia es una forma de la multiforme gracia de Dios, los dones, son formas de la gracia de Dios, que la gracia de Dios obra en cada persona, y es otra cosa ponernos a pensar en qué consiste la gracia. Bueno, Efesios también nos ayuda a entender en qué consiste la gracia. En Efesios 2, 1-10, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia.
En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero, entonces antes de seguir con ese pero, vamos a ver cómo es la condición humana antes de conocer a Cristo. Dice que el que gobierna las tinieblas ejercía su poder, o ejerce su poder todavía si no está en Cristo. Ahora, esta es nuevamente la misma palabra que mencioné antes, que se refiere a un poder que va más allá de lo humano. Es un poder sobrenatural. Y nosotros cuando estamos todavía sin Cristo, somos sujetos a ese poder. Entonces, seguimos nuestros propios deseos pecaminosos, seguimos nuestra voluntad y nuestros propósitos. Entonces, eso es la condición de la persona que todavía no conoce a Jesús y somos objeto de la ira de Dios. O sea, estamos sujetos al juicio final, significa eso. Entonces, esto es la condición del ser humano que no conoce a Jesús todavía. Pero ahora pasamos al pero. Pero Dios es rico en misericordia. Eso sería un sinónimo de gracia, misericordia. Por su gran amor por nosotros, literalmente dice, con el gran amor con que nos amó, otro sinónimo de gracia. Nos dio vida con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos dio Dios? Cuando uno está muerto en sus pecados, sujeto a la ira de Dios, Dios en Cristo le da vida, lo ama. Aún estábamos muertos en pecados, aún estando así, nos dio vida con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Qué es lo que Dios hizo? En unión con Cristo nos dio vida, nos resucitó. Esto es lo que sucede cuando la persona se bautiza. Cuando la persona se bautiza por la fe, Dios lo levanta, le da la gracia, el perdón, lo pone en unión con Cristo Jesús. Es muy claro acá que en Cristo Jesús, o acá está traducido en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Lo que sucede cuando uno recibe la gracia de Dios, que uno recibe la salvación y es tan segura su relación con Cristo, que es como si estuviera sentado con Jesús en el cielo. Ya está unido a Jesús y Jesús está en el cielo. Entonces está sentado en la gracia de Dios, se podría decir así. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Entonces, acá esa gracia, esa bondad, ese amor es incomparable, tiene una riqueza incomparable, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios derramó su gracia. La idea de derramar es como si fuera una abundancia que puede casi despilfarrar, o sea, derrama sobre todos nosotros. En la idea también que derrama el Espíritu Santo sobre el creyente, o en Romanos 5:5 dice que la esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor sobre nosotros. Entonces, cuando la persona se convierte a Jesús, cuando muere y resucita con Jesús, Dios derrama su amor, acá técnicamente dice su gracia. Bien. Porque por gracia han sido salvados mediante la fe. O sea, esto sucede por medio de la fe y sabemos que por medio de la fe
que uno cree que Dios tiene este poder para darnos vida nueva, es cuando la persona se entrega en el bautismo para recibir la gracia de Dios. O sea, lo que obra en ese momento es la fe. Esto no procede de nosotros, sino que es el regalo de Dios. Otra vez la idea de un regalo, algo que es dado por Dios. No por obras, para que nadie se enorgullezca. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que anduviéramos en ellas. No es a través de algo que nosotros hagamos, no es por obras. Una vez piensa, si yo soy lo suficiente bueno, Dios me va a salvar. Si tengo un 50% un 51% de bueno y 49% de malo, me va a salvar. No es así, porque ese antes dice que todos estamos sujetos a la ira de Dios. Éramos hijos de la ira. En el después, en lo que es ahora, somos salvados por la gracia, no por obras, para que nadie se enorgullezca. Pero después dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. La persona que está unida a Cristo ha sido creado nuevamente. Es una nueva persona. Esto sucede cuando nacemos de nuevo. Somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ahora, uno podría pensar que es algo contradictorio, que no somos salvos por obras, sino por gracia. Pero esto es otro tipo de obra. Son obras que nacen de la gracia de Dios. Cuando somos creados en Cristo, somos hechura de Él. Esta palabra hechura a mí me hace un poco de ruido porque no forma parte de mi vocabulario. Y estaba mirando en las distintas versiones y casi todas dicen hechura. Dicen hechura. Entonces hay una que dice somos lo que Dios hizo o somos obra de Dios. Y si bajan un poco a la página, busque hechura, que en griego es poema, les suena parecido. Esta palabra significa obra, creación de espíritu, poesía, poema, acción. Entonces entendí un poco por qué la dejan como hechura. Es más que algo que hizo. Es algo que hizo especial. Fue una creación especial que nos hizo en Cristo Jesús. Entonces, esto resume lo que dice Efesios 2, 1 a 10, el antes y el después. En el antes, nos condecíamos según el que gobierna las tinieblas, el espíritu que ejerce su poder en los hijos de la desobediencia. Por naturaleza, objetos de la ira de Dios, siguiendo nuestra voluntad y nuestros propósitos. Es importante que uno se dé cuenta de esto. ¿Por qué? Porque si no, no aprecia la gracia de Dios. Si no se da cuenta de que sin Cristo está bajo la ira de Dios, no aprecia la gracia. Cuando se da cuenta de esto, sí aprecia lo que acá se enfatiza reiteradamente: la misericordia, la gracia, el amor, que somos creados en Cristo, estamos unidos a Cristo, vivimos con Cristo. Entonces, es importante entender el Evangelio para entender por qué existe la gracia. Si tratamos de obrar por nuestros esfuerzos, nuestras obras sin Cristo, estamos todavía con el príncipe de tinieblas que ejerce su poder en los hijos de la desobediencia. Acá, nuevamente, ejercer su poder es poder sobrenatural, más allá de lo humano. Se traduce a veces como opera. Algunas versiones, si leen, va a ver que opera en los hijos de la desobediencia. Ahora, esta misma palabra se usa en Efesios 1, un poco más adelante, también se usa ahí. En el 1:19 dice:
para que entendamos, voy a empezar con 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son su riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia, ahí está esa palabra nuevamente, la eficacia de la fuerza de su poder. O sea, ese poder que va más allá de lo humano, obra en los cristianos. Y dice, en el cual obró en Cristo. Nuevamente se repite esa palabra, que es una obra que va más allá de lo humano, es lo que obra en el creyente, que Dios lo usó cuando obró en Cristo, cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, cuando Dios resucitó a Jesús, con ese poder inconmensurable, lo puso por encima de toda potestad y poder. O sea, todo principado angelical fue puesto bajo Jesús. Entonces, cuando seguimos leyendo un poco más abajo acerca del príncipe que manda las tinieblas, en quien ejerce un poder en el mundo, ese príncipe fue puesto bajo Jesús. Cuando Jesús fue resucitado, ese príncipe fue derrotado. Entonces, los que creemos en el Evangelio sabemos eso. Y sabemos por fe que ese mismo poder está obrando en nosotros, porque por fe también nosotros fuimos resucitados con Jesús. Y ahora estamos viviendo con su gracia. Entonces, si pensamos en lo que es la gracia, es un poder realmente increíble de salvación. Es un poder que supera todas las fuerzas del universo que no sean en Jesús. Y cuando Jesús fue levantado de entre los muertos, fue puesto como cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, acá vemos la idea. ¿Estamos ahí? Sí. Vimos la idea de nuestros esfuerzos, nuestras obras sin Cristo. Después, en Efesios 4:16, vimos la obra de Dios en unión con Cristo. A cada uno le ha sido dado la gracia conforme a la medida de Cristo, en el 4:8. A través de Cristo recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad, o sea, el poder más allá de lo humano, proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. O sea, cada uno ha recibido la gracia, y esa gracia es una actividad que va más allá de lo humano en la persona, para que todo el cuerpo vaya creciendo. Entonces es algo que hacemos con Cristo, a través de su misericordia, su amor. Cada uno tiene esa capacidad. Y volvemos a Efesios 2:10. Nos ha creado en Cristo para buenas obras. O sea, parte de las buenas obras, parte de la obra de la gracia que obra en nosotros, son los dones. Otra parte en que la gracia obra en nosotros es nuestro servicio diario. O sea, no tengo que pensar, para ayudar a barrer el piso, necesito pensar si es mi don. No. Porque la gracia obra en cada uno para que nosotros sirvamos al cuerpo, para que todo el cuerpo crezca. Pero sí es importante que cada persona esté pensando de qué privilegios me ha dado Dios en la vida que me permiten servir de una forma especial al cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son las cosas que he recibido? ¿Qué experiencias he tenido? ¿Qué formación he tenido? O sea, eso es toda la bendición de Dios. Entonces, todo lo que recibimos que sea una bendición de Dios, puede ser experiencias, puede ser sufrimientos que han pasado. Todo eso puede servir, que nos forma para que la gracia de Dios fluya en nosotros de una forma particular que no influye en otras personas. Entonces, pero cuando nos creía en Cristo Jesús, somos personas nuevas, y lo que estamos haciendo es en unión con Cristo Jesús. Creo que les he explicado antes que la frase en Cristo, cuando Pablo usa ese en,
significa en unión con Cristo. O sea, significa una relación con Cristo. Esa relación comienza cuando morimos y resucitamos con Jesús y estamos sentados con el cielo y andamos con Cristo, por gracia. Bueno, en esa relación con Cristo realizamos obras. No son obras que nos salvan, son obras que hacemos porque somos salvados por Dios. Son obras hechas como resultado de la gracia. Vamos a algunas conclusiones. Así como hemos recibido la gracia cuando Dios nos salvó por gracia, por su amor, por su misericordia, esa gracia se traduce en nuestras vidas en servicio realizado en unión con Cristo. Y vamos a ver el ejemplo de Pablo. Si tienen Biblias, mientras yo lo busco, Corintios 15, 9 y 10. Nuevamente, su don es el don de ser apóstol. Si la gracia en Pablo era para que fuera apóstol. Y él dice en el 9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, ¿cómo entendió la gracia? Bueno, soy salvo por gracia, así que me cruzo los brazos y no hago nada. Total, no estoy salvo por las obras, soy salvo por la gracia. No, en su caso, la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, hacia lo impactó tanto, que esa gracia se tradujo en obras, pero que obras que hizo con Jesús. Dice que es la gracia de Dios en mí obrando. Entonces, eso es como un ejemplo de lo que es la gracia. No es que nosotros decimos, soy salvo por gracia, por eso me cruzo los brazos y no hago nada. No, soy salvo por gracia. Dios me salvó, me dio la salvación. Quiero agradecerle. Quiero mostrarlo. Pablo decía que era el peor de los pecadores. Decía que era el más pequeño de los apóstoles. Sintió hasta qué punto Dios lo perdonó. Estaba muy consciente de la gracia. Bien. Después, otro punto. 15, 9 y 10. 15, 9 y 10. Ahí se ve la gracia en ambas formas, ambas facetas, se podría decir. Una faceta es la gracia que lo salva. La otra faceta es cómo esa salvación lo impacta para que él quiere que la gracia fluya en él, en su obra como apóstol. Entonces, la gracia bien entendida no es solamente la gracia que nos salva, sino la gracia que forma parte de nuestra vida con Jesús como sus colaboradores en todo lo que hacemos. Después, otro punto, otra conclusión. El don no es algo nuestro, es más bien la gracia que administramos. Sí es algo que es nuestro en unión con Cristo, pero en realidad le pertenece a Él, o sea, fluye de Jesús. Es su gracia, su bondad, su misericordia, su amor obrando en nuestras vidas. Es una de las formas de la gracia, sería el don que uno emplea. A veces se traduce como privilegio. No somos conscientes de la gracia de Dios en nuestra vida para salvarnos. Tampoco nos daremos cuenta de que Él planifica servicio para cada uno en unión con Cristo Jesús. Él nos creó en Cristo Jesús. Es parte de ser una nueva creación. Es parte de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús y hacer las obras que Él pensó de antemano. No sé si han pensado últimamente en lo que sería el compromiso de la congregación. Hace varios años ya hicimos un compromiso, creo que más de 10 años ya. Y parte de ese compromiso es que cada uno desempeñe sus dones. Entonces, parte de este mensaje es para que vayan pensando en cuál es la forma que Dios te ha privilegiado de servir. ¿Cómo muestra la gracia de Dios en tu vida? Los dones, la gracia se utilizan para el servicio. Esto en el cuarto punto. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia crezca en amor. Se trata de buenas obras que son el resultado de ser salvados,
de la ira por el amor de Dios. No son para ganar la salvación, son resultados de ser salvados de la ira. Después, y último, la función de los evangelistas, los pastores y maestros es preparar a los santos para el servicio. Esto corresponde a ellos guiar a los miembros en el desempeño de la gracia de Dios en sus vidas. En la medida que uno enseña, si estás en una situación, en un servicio en la iglesia que vos enseñás, si es a chicos, adolescentes, adultos, tu función es capacitar a los demás a servir, capacitar a los demás a entender la gracia y cómo la gracia fluye en sus vidas. Hermanos, espero que nos sirva a todos para que estemos más conscientes de la gracia de Dios y también que busquemos cómo Él quiere emplear esa gracia en el servicio del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Perdón, ahí están las conclusiones. Después, si lo quieren, se lo mando. Vamos a orar. Padre, damos gracias por lo que nos has dado, sobre todo por cuando pensamos en que a través de Cristo somos salvados de la ira. Queremos darte gracias por esa salvación. Queremos recapacitar en ella. Queremos pedirte, Señor, que tu gracia, tu bondad, tu amor, el privilegio de ser tus hijos, fluya en nosotros para que bendiga a los demás. Pedimos esto, Señor, en nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.